pasó algo muy interesante. Se enojaron muchísimo conmigo, pero muchísimo conmigo, los Putin bots. Los Putin bots se molestaron porque puse fragmentos de la televisión rusa. Entonces, en los fragmentos de la televisión rusa dicen que yo soy un malvado, yo dije, yo solamente mostré el tipo de manipulación que se da en la televisión rusa, que en la televisión oficial. Todo lo que he pasado pertenece a la televisión estatal rusa, Rossiya One, Rusia 1, Rossiya, no me acuerdo qué, Sva es 2. No me acuerdo cómo se dice uno en ruso, no sé ruso. Pero es que tenía un amigo que a sus hijas gemelas les puso 1 y 2 en ruso como segundo nombre, y la segunda era Sva. Pero bueno, les pareció muy mal que mostrara yo cómo manipula la televisión rusa, porque luego quieren equiparar lo que hace la prensa en otros países, le llaman Occidente así por meterlos a todos en la misma, en el mismo paquete. Quieren equiparar la información que da la prensa fuera de Rusia, la prensa de países democráticos, la prensa donde hay libertades formales, a la propaganda rusa. Y siempre te dicen lo mismo, claro, pero es que Estados Unidos manipula. Cuando hace la guerra no te deja que sepas cosas. Oye, ¿tú cómo te enteraste de las atrocidades de Vietnam? ¿Cómo te enteraste de la matanza en My Lai, por ejemplo? Algunos la recordarán. Fue una matanza importante en una aldea vietnamita que tuvo una enorme repercusión en Estados Unidos. ¿Tú cómo te enteraste de lo horrible que fue la intervención estadounidense en Vietnam? De las atrocidades que cometían los soldados, del lanzamiento de napalm, del fusilamiento de aldeanos comunes y corrientes que los chavales que iban de Estados Unidos no sabían si eran Vietcongs o eran qué, y entonces aprovechaban, los mataban a todos, hasta llegar a aquel famoso sargento que un día explicó que para salvar una aldea había sido necesario destruirla. Ese tipo de barbaridades, ¿cómo te enteraste? Porque había periodistas libres que estaban en Vietnam. Un ejemplo, el principal fue Walter Cronkite, que no me acuerdo, no, yo creo que ya murió Walter, pero Walter Cronkite fue un corresponsal de guerra que fue a la guerra, que fue a Vietnam y que contó lo que estaba pasando, y resultó que lo que estaba pasando era aterrador. No hay un ruso en Ucrania contando las barbaridades, los crímenes de guerra del gobierno ruso, del ejército ruso, perdón. ¿Por qué será? ¿Cómo te enteraste tú de las barbaridades en Irak? Y ojo, Irak fue el mayor intento de control de la prensa por parte de los Estados Unidos. Los periodistas que querían cubrir la guerra de Irak iban incrustados en las brigadas o en los grupos del ejército, en los destacamentos del ejército. Entonces el ejército controlaba hasta cierto punto lo que podían o no ver los periodistas incrustados, te digo, en las filas. Fue el intento de Bush por controlar efectivamente la información que salía de Irak, hasta que cayó Bagdad. Y cuando cayó Bagdad llegó la prensa de todo el mundo y se descubrieron las atrocidades, se descubrieron las barbaridades. Y lo curioso es esto, la misma gente que te dice que José Couso era un gran periodista absolutamente fiable y fue asesinado en Irak con un disparo de un tanque estadounidense, y se sabe quién era el tanquista. Se sabe quién era el tanquista porque otros periodistas lo descubrieron y ninguno de ellos era ruso. Te dicen que todos los periodistas están manipulando la realidad. Si todos los periodistas manipulan la realidad, entonces José Couso también, ¿o no? Manu Bravo, un gran periodista asturiano, acaba de romper relaciones con Público en España porque La Base, el podcast de Pablo Iglesias, Ina Finógenova y 3 o 4 más de su piara, están manipulando lo que pasa en Ucrania, cuando Manu Bravo ha estado meses en Ucrania y acaba de salir de regreso a Ucrania. El periodismo real no lo puedes equiparar a la propaganda rusa, pero la propaganda rusa o prorrusa o los Putin bots o los Putin zombies necesitan equiparar lo que hace la televisión rusa oficial, estatal y controlada con lo que hacen los periodistas y decir, no todo es propaganda igual de Occidente y de Rusia. No.
Y mira, el gran golpe de la propaganda ucraniana, por cierto, ha sido el no mentir. Y mientras tú ves que la televisión rusa miente, ves que lo que sale de las fuentes ucranianas, todo es contrastable y todo es verdadero, todo es real. Si lo hacen por propaganda, si lo hacen por lo que sea, el hecho real es que en este momento podemos confiar bastante en que Ucrania no ha mentido. El gobierno ucraniano, el ejército ucraniano en sus partes, no ha mentido como miente Rusia. Dicho eso, ya que molesté a tantísima gente con todo eso, pues vamos a molestarlos. Y para ello quiero empezar a... Esperen que tengo que quitar yo... tengo que quitar yo de aquí el audio porque me estoy volviendo loco. Bien, si es que tengo el audio de donde estoy reproduciendo en YouTube para... Bueno. Vamos a ver esta que fue un discurso en la Plaza Roja de Moscú el día poco antes de que Vladimir Putin, minutos antes de que Vladimir Putin declarara que Luhansk, Donetsk, Kharkiv y Gerson eran ahora territorio ruso, que es como si yo decido que mañana la luna es mía a todo esto. Pero me interesa mucho el lenguaje, porque nada de lo que se dijo aquí se dijo por libre, se dice con la autorización plena y absoluta del gobierno de Vladimir Vladimirovich Putin. Voy a ir traduciendo porque no me dio tiempo de ponerle subtítulos. Debemos llamarla una guerra santa. Guerra santa. Hay una antigua palabra en ruso, goida. Goida es un llamado a la acción inmediata. Necesitamos un grito de guerra como ese hoy. Goida, hermanos y hermanas, goida. Témannos, personas del antiguo mundo. Esto es importante. Témannos, personas del viejo mundo. El viejo mundo, ya sabe usted, es el mundo anterior a que Rusia se haga dueña de todo. Mundo sin belleza, sin fe y sin sabiduría. Un mundo gobernado por locos, pervertidos y satanistas. Esto también lo repitió luego Putin en su discurso. Témanos porque venimos por ustedes. Goida. El señor, por supuesto, sufre ahí un paroxismo extrañísimo y los burócratas rusos que estaban puestos allí, que los mandaron, les dieron su banderita para que la movieran, como los mítines del PRI o ahora de Morena en México, dijeron sí, bravo, bravo, pero no con muchísimo entusiasmo. Este tipo es digno de ser analizado. Perdón, pero los datos los tengo aquí. Este señor se llama Iván Ojlobistin y es actor. Pero es un actor que al parecer este personaje ya lo sacó o bien del Dr. Strangelove o bien de Arnold Erstos, que era, como todo mundo debe saber, el nazi de Indiana Jones y el Arca. No hace frío en Moscú, ¿eh? Los guantes son una expresión de poder, no son porque tuviera frío en las manecitas. Este señor es homófobo, es antisemita, es un hombre que ha declarado, en 2013 ya decía que quería quemar vivos a todos los homosexuales, decía que era una amenaza para sus hijos, es decir, los confundía con sacerdotes, y alguna vez pensó en lanzarse como presidente de Rusia, pero después de hablar un segundo con Putin parece que cambió de idea. Este es él cuando era más joven. Ustedes saben, es el que está desnazificando Ucrania y es un antiguo nazi al que solo falta que se le empiece a derretir la cara como a Arnold Erstos. Esto que dice este actor ruso, cercanísimo a Putin, lo dice con la autorización del gobierno ruso. Quieren que les tengas miedo, dicen que Europa tendrá que obedecerlos, que vienen contra nosotros. Oye,
¿Es lógico que yo me oponga a ellos ya que avisaron que van a venir a bombardearme a mí o es una locura mía? ¿Qué nivel de manipulación, a qué nivel de manipulación llega la televisión rusa? Perdón, es que estoy buscando el nombre. Margarita, no me acuerdo, no encuentro el nombre completo de esta señora que es la directora de Russia Today. Russia Today es este canal que estaba hecho para que Rusia promoviera su propaganda por todo el mundo en distintos idiomas, donde ha trabajado también gente como Roger Waters, incluso, bueno, no ha trabajado, pero lo entrevistan seguido, donde trabajaba Ina Finogenova, y esto es lo que dice la directora de Russia Today. Queremos ser como ellos dentro de 5 años. Ella estaba diciendo que lo que está haciendo el mundo es tratar de colonizar Rusia, cosa que yo no he oído en ningún lado, de verdad. Y que los quieren hacer como ellos. Y entonces ella pregunta, ¿queremos ser como ellos dentro de 5 años? Ojo. No, por supuesto que no queremos serlo. Está prohibida la lactancia materna allí. A mis hijos no se les permitiría llamarme mamá. Si me llaman mamá me los van a quitar. Realmente está ocurriendo. No es ningún tipo de propaganda. Está ocurriendo en todos lados, en muchos lugares. ¿Eso es lo que queremos? No, no queremos eso. Y te desafío a cualquiera que en algún medio medianamente serio alguien esté soltando mentiras así sobre Rusia. En Rusia comen perros crudos. No, sabemos que no. Que los gobiernos europeos son satanistas, pues tampoco. Y ciertamente, yo ayer precisamente estuve traduciendo un montón de cosas para una campaña de promoción de leche materna, de la lactancia materna en los Estados Unidos. La lactancia materna se promueve, pues usted lo sabe. Bueno, pues ella dice que no, que está prohibida. Y que si un niño te dice mamá o papá, te lo quitan. Es la directora de un canal oficial ruso que se dedicaba, porque ha sido bloqueado en muchos lugares, a contar este tipo de milongas en sus respectivos idiomas. Luke, from your point of view, in terms porque ahí vamos a entrar luego en otra cosa. Este es el tipo de mentiras que no son comparables a lo que hace la prensa de otros países. Yo estoy hasta el moño de que me digan que los periodistas que yo conozco, que los corresponsales de guerra que se van a jugar la vida, son personas que dicen lo que les mandan. Y creo que queda clarísimo que no es así. Y mi homenaje a gente como Manu Bravo que se la está jugando. Antonio Lizárraga, ¿cómo sabes que Ucrania no miente? Porque cuando Ucrania anuncia algo, por ejemplo, que fue liberado una aldea, después periodistas independientes en grandes cantidades lo pueden demostrar. Existen vídeos independientes, existen vídeos que sube la misma gente. Me acuerdo, vi un vídeo el otro día que me llamaba mucho la atención porque está un señor en la puerta, está tomándolo su esposa desde dentro, pero después diciéndole, fulanito, métete, no salgas. Y él está diciendo, espera, y ella está tomando el vídeo, y él sale y de pronto dice, son los nuestros. Entonces ella sale con el móvil y ve que efectivamente sus soldados son los que han liberado la aldea. Tienes los vídeos independientes, vídeos de la gente, vídeos de los propios soldados, y luego tienes que Rusia tiene que reconocer cuando está perdiendo lugar, cuando está perdiendo enclaves, y los acaba reconociendo. Entonces resulta que aquello que dijo el gobierno ucraniano resultó cierto, avalado hasta por el gobierno ruso, mientras que la idea de que en Occidente no te dejan decirle mamá, tu mamá, es una chorrada del mente. Lo sabemos todos que es una mentira. ¿Ok?